Bienvenidos todos a este nuevo directo de Buenas Noticias TV. Vamos a ir invitando a Marta. A ver, ahí estamos. Hola, hola Marta. Buenas. Y ya está Miriam también. Miriam, nunca antes habíamos sido tan rápido conectándonos. Iba a decir eso, digo, es la primera vez que esto funciona tan bien de A la primera. primera. No lo digamos Totalmente. tanto, pero ¿Cómo estás, Miriam? Bien, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Muy bien. Cansado ya del día un poco, pero Sí, aquí con imagino. ganas de seguir aprendiendo y de escuchar. Y sí. vamos a arrancar, si os parece, vamos al grano. Recordamos que estos directos, esta serie de directos que hacemos cada 2 semanas, están siendo, creo que, un tiempo muy edificante. Básicamente lo que tratamos de hacer es hablar de Jesús, hablar del Evangelio, del mensaje tan revolucionario que él trajo a la tierra hace 2000 años, pero que tanto nos tiene que decir a nuestra generación, a la generación Z, a los jóvenes. Así que desde temas actuales lo que estamos intentando hacer es pues hablar sobre cada una de estas cosas que nos atañen. Así que nada, Marta, te dejo el privilegio de presentar a Miriam. Pues sí, Miriam, bueno, aparte de ser amiga mía, ella tiene un pedazo de títulos y los digo. Bueno, Miriam es doctora en Ciencias de la Salud, docente e investigadora de la Universidad de Sevilla. Miriam, sé que tienes más títulos. De hecho, el tema que vamos a tratar hoy y el título que hemos puesto es ¿Por qué yo? Pero vamos a hablar un poco de situaciones, como poníamos en el último reel de Buenas Noticias, ¿no? Que hablábamos de que a veces en la vida hay situaciones dolorosas que parece que no sabemos ni afrontar y el sufrimiento es tan alto, ¿no? Que dices, de esta no puedo, no puedo, ¿no? De hecho, yo reconozco, ¿no? Que la etapa más difícil de mi vida o de mayor formación, aprendizaje, tener proceso de duelo, todo, fue la muerte de alguien querido, ¿no? De alguien eh, amado. Entonces, para empezar a ponerle base, Miriam, eh, que queríamos enfocarnos primero en qué significa eso de duelo, ¿no? Sí, bueno, pues para mí es un placer estar con vosotros de nuevo y sobre todo hablando de este tema, porque bueno, me apasiona este tema y creo que además es un tema muy importante. Pues mira, el duelo, si lo tuviéramos que resumir, es un dolor emocional que vive y experimenta el ser humano por alguna pérdida. Puede ser la pérdida de alguien o de algo, que esto también es muy importante porque habitualmente cuando hablamos de duelo todo el mundo lo relaciona con la pérdida de la muerte de un ser querido, y aunque es verdad que ese evento es algo muy importante y suele generar un duelo, también hay otras pérdidas que son igual de significativas y que generan un dolor y un daño muy, muy profundo. Y es una respuesta emocional que no podemos huir de ella. Aparece siempre. De hecho, una cosa que es importante tener en cuenta del duelo es que el duelo es algo sano. No es algo patológico, ni de lo que se pueda huir, ni lo que se pueda evitar. Es algo que es sano y es normal. Sí, de hecho, Mm. ahora te doy paso a la siguiente pregunta, pero creo que es importante identificarlo, ¿no? En nuestras vidas. Cuando lo identificas, como que, no sé, por lo menos lo paso, ¿no? A mi vida. De hecho, con conversaciones contigo, Miriam, he podido ver, ¿no? Vale, es que esto es un duelo porque ha cambiado de una etapa a otra, he perdido cosas, he ganado otras, ¿no? Pero es como, Sí, pero bueno, es algo, como digo, que además en la definición del duelo habla de que es una respuesta emocional, es única, es decir, que cada uno de nosotros lo vivimos de una manera, pero a la vez es algo universal, es decir, que experimentamos todos los seres humanos. Y es algo que es doloroso, es algo que se produce con dolor. Y es verdad que muchas veces el dolor o el duelo se viven en experiencias muy diversas, porque puedes estar, o sea, el duelo puede convivir con otras experiencias agradables. Tú puedes haber recibido cosas nuevas, por un ejemplo, me he mudado de casa, estoy feliz y contenta por esta nueva casa, esta nueva etapa, pero a la vez siento un duelo porque he perdido la otra, los recuerdos, lo que tenía. Y puede incluso parecer un poco como contradictorio, pero no es así. El duelo es normal que tengas dolor emocional cuando pierdes algo que para ti es pues significativo e importante. Uy, Miriam, sí. ahí tienes fiesta, ahí tienes fiesta. Sí. Eh,
Que decías algo que es muy interesante, ¿no? El hecho de el duelo es algo único, es decir, cada uno lo vivimos de forma diferente, pero al mismo tiempo es universal, es decir, ciertos aspectos, ciertos patrones que se repiten independientemente de quién sea el que está superando ese. Preguntarte también al hilo de lo que decía Marta, la importancia de identificar que estamos atravesando un duelo. Hay una serie de etapas que definen el duelo y me gustaría que las explicaras, como para poder identificar que estamos atravesando ese duelo, ¿verdad? Sí, pues mira, en el duelo hay dos cosas fundamentales, aparte de saber el significado, que es las etapas del duelo, y otra cosa también importante, que es la cronología del duelo. Y es importante hablarlo porque habitualmente cuando le cuentas a la gente las etapas, te dice, bueno, pero ¿cuándo tengo que pasar de una etapa a otra? La cronología es algo todavía más importante si pudiera decir que las propias etapas, porque el tiempo es algo muy relativo, o sea, según el tipo de pérdida, según también el estado en el que tú te encontrabas de base ante esa pérdida, lo significativa que sea, de la forma que ha sido esa pérdida, los elementos también emocionales que tú tengas, los recursos naturales que tengas. Esas etapas van a transitar de una forma u otra. Y a veces tenemos la presión de hecho, no hace mucho, hablando con una persona, me decía, ¿no? Referente a una pérdida que para mí ha sido la pérdida más significativa. Y tal, y ahora me dice, ¿todavía? Y me dolió tanto que me dijera todavía, porque parecía y me hacía sentir como que esta emoción que yo sentía y este duelo o este dolor que todavía, no en el mismo grado, pero que todavía sigo sintiendo, era como estaba equivocada y era algo que era malo, cuando sé de más que no. Entonces, creo que es muy importante entender que, mira, el duelo, para que un duelo se considere patológico, es decir, que necesite la ayuda de un profesional, pues de la psicología o de la psiquiatría, más que el acompañamiento de una persona que te pueda asesorar y acompañar o ayudar. Suele considerarse pasado los 2 años, pero no es tanto el tiempo, sino en el estado, es decir, que te quedes bloqueado en alguna de las etapas que ahora os voy a describir. Entonces, ¿cuáles son esas etapas? Pues la primera es la negación. Habitualmente todas las personas, cuando sufrimos una pérdida, lo negamos. Es una respuesta, nuestro cerebro es como una respuesta de protección. Esto no es real, lo que me estás contando no es real. Y como que niega y aleja. Porque además, cuando lo reconoces, es todavía más doloroso, porque te enfrentas, oye, es que esto es verdad, o sea, he perdido esto de verdad. La segunda etapa, bueno, hay diferentes autores. Yo voy a hablar las etapas que habla Elizabeth Kubler-Ross, que es un poco el modelo que más se suele utilizar. La segunda etapa es la ira. Es cuando, de alguna manera, has aceptado y has pasado la negación, ahora estás enfadado. Enfadado porque me ha tenido que pasar a mí, porque esto es así, porque enfadado con el mundo, enfadado con la persona, enfadado con las circunstancias, y sientes una sensación eso de estar enfadada, incluso a veces contigo misma, si te sientes responsable de esa posible pérdida. La siguiente es la negociación. Es cuando, digamos, ya ves que también la ira no te ayuda de nada, comienzas a negociar. Y negociar realmente es colocar en tu corazón y en tu vida todas esas emociones y toda esa realidad, como decir, bueno, pues tengo que seguir adelante y tengo que adaptar esta realidad en mi entorno. Eso genera muchísimo desgaste, porque la negociación te hace aceptar cosas que no querías, te hace darte cuenta y aceptar una realidad pues que no te es agradable, darte cuenta de cosas que las pérdidas nunca vienen solas. O sea, tú no pierdes, por ejemplo, por utilizar el ejemplo, no pierdes una casa, tú pierdes unos recuerdos, unas oportunidades, pierdes las comodidades. Entonces ahora viene, después de una vez que has negociado y has dicho, tengo que seguir avanzando, viene lo que se considera la depresión. No la depresión como un diagnóstico médico psiquiátrico, pero sí una sensación de depresión, de tristeza profunda. Y es natural y es normal, estoy triste. Y la siguiente etapa se considera la etapa de la aceptación, que es una vez que ya pues todas esas emociones y todos esos sentimientos han encontrado un lugar correcto donde albergar en tu vida, y aceptas que esa situación está así, que ya tu vida no va a ser la misma, pero todos esos procesos que has ido andando, pues bueno, te han permitido aceptar una realidad. Aunque tú la aceptes, que esto también me parece súper importante, no significa que deje de ser una realidad, que el dolor por completo desaparezca, ¿vale? Hay pérdidas que sí, hay otras pérdidas que no.
Hay pérdidas que toda la vida vas a recordar esa pérdida, esa persona o ese lugar o esa circunstancia, y en tu corazón, en tu mente, viene un recuerdo, o sea, evoca un recuerdo que es triste. Y tampoco pasa nada, no significa que estás todavía en la fase de la negación, significa que has perdido algo importante, algo que para ti era importante, y en momentos, en eventos, en situaciones concretas, ese dolor, pues bueno, como vuelve a relucir, pero nunca es igual. Es un dolor que no te limita, es un dolor que no te bloquea, es un dolor que no te condena, simplemente es un dolor de un día que estoy especialmente sensible. Y me lo tengo que permitir, y no pasa nada. Sí. Pues a raíz de esto, ¿no? Que dices que hay pérdidas que provocan dolor, pues que te pueden generar dolor a lo largo de toda tu vida. A mí escucharlo también me tranquiliza, porque no sé, ¿no? A veces piensas que eres la persona rara, ¿no? Que ciertas pérdidas siempre te va a provocar un poco de dolor. Justo lo que dices, que no me limita para hacer cosas Pero yo recuerdo, como os comentaba antes, cuando yo viví ese duelo, ¿no? Por la pérdida de alguien cercano, en toda esa etapa me costó mucho meter a Dios en el duelo, en la etapa de duelo, ¿no? Después, gracias a Dios, valga la redundancia, ¿no? Pero sentí su... Porque sé que Pablo se ha cortado, pero vale. Sí, a ti sí. ¿Qué diferencia entre afrontar un duelo solo o entregárselo a Dios, vivir ese duelo acompañados de Dios? Pues mira, yo creo que hace toda la diferencia. O sea, ya de por sí vivir el duelo acompañado es muy necesario. Aunque también, como digo, tiene etapas. Hay veces que estás en una situación pues de negación o de ira tan fuerte que a veces la ayuda pues parece que no es, ¿no? Y también porque a veces no sabemos acompañar. Los seres humanos intentamos, bueno, no te preocupes, ¿no? Ya vendrá alguien mejor. Bueno, ya tendrás otro hijo. Bueno, pero no seas desagradecida. Ahora tienes otra cosa. Siempre la forma en la que los humanos solemos acompañar a veces no favorece al desarrollo. Lo mejor que podemos hacer en el duelo es acompañar. Y acompañar es ponerte al lado de la persona mayoritariamente callado y acompañarlo en las etapas. Si está en la etapa de negación, intentarle con sabiduría animar, exhortar, entender que es normal. Si está enfadado, también permitirle, no condenarle, es que está todo el día enfadado. Pues claro, es que acabo de perder una de las cosas más importantes y no sé cómo gestionarlo. Lo bueno que tenemos con Dios es que esas posibles erratas o errores que solemos cometer los seres humanos, Dios no lo comete. Dios es nuestro mejor ayudador y nos ha dotado de muchísimas cosas, en primer lugar del Espíritu Santo, que es nuestro consolador, de su palabra, la palabra de Dios. Hay múltiples pasajes en la Biblia donde se habla del duelo. Y creo que es sencillo pensar que con Dios es mucho más fácil, porque en Dios encontramos todos los recursos para, pues, esa forma. Él es el que mejor nos entiende. Él es el que además nos puede animar, nos trae esperanza, nos da ánimo. Incluso a veces resuelve las dudas, estas dudas profundas que también bloquean a veces el duelo. A veces no. Pero si tú pones tu confianza en Dios, es como decir, mira, Dios, no lo entiendo. No entiendo por qué esto ha tenido que suceder. No entiendo por qué me ha pasado a mí. No entiendo. Pero tú eres un Dios bueno, tú eres soberano y tú me ayudarás a cómo gestionar todas estas dudas, todas estas preguntas en mi corazón sin que esto me aleje. Y además, yo a veces cuando lo hablo con personas mejor que no creen en Dios, ¿no? Que también pasa. Siempre hago la misma pregunta. ¿Tú preferirías estar enfermo, tratado por un profesional, un médico, una enfermera? ¿O preferirías estar enfermo y estar solo? Y la mayoría dice, no, hombre, preferiría estar cerca. No digo que estés ingresado, porque a lo mejor no necesitas estar ingresado, pero oye, tener a un médico o una enfermera que te escuche, que te asesore, que te administre medicación si lo necesitas, que vaya y que te eche una mano, que te enseñe a colocarte una tirita, una herida, un apósito. Sí, ¿no? Pues exactamente lo mismo con Dios. Con Dios es igual. Dios te va a acompañar y te va a dar esos recursos que necesitas en cada momento. Cuando es ánimo, ánimo, cuando es una palabra, cuando es consuelo, cuando es cosas nuevas, cuando es recordarte las promesas, porque a lo mejor hay cosas
que hay pérdidas, cosas que se pierden, que al final son como, pierdo la promesa que Dios me ha dado. Te recuerda que esa promesa sigue ahí porque Él es el Dios de la promesa. Y Él verá cómo lo hace, pero la promesa sigue vigente, ese ánimo, esa esperanza. Entonces, es totalmente diferente vivir un duelo acompañada por Dios que vivir un duelo sola en tu propia fuerza. Miriam, creo que antes te presentábamos y como enfermera creo que habrás visto un montón de situaciones muy difíciles, ¿no? Creo que en los hospitales se ven muchas situaciones que consideramos incluso injustas, ¿verdad? O sea, personas muy jóvenes sufriendo enfermedades, accidentes, y a veces eso, creo que en la segunda fase de la que tú hablabas, en esa ira, muchas ocasiones cargamos, al menos me ha pasado a mí, cargamos contra Dios, ¿no? Y esto, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esté pasando esto? ¿Cómo es posible que esta injusticia se esté volviendo contra mí o con gente que está a mi alrededor? ¿Cómo es posible equilibrar estas dos ideas? La de un Dios todopoderoso, bueno, que nos cuida, que nos ama, que tiene promesas para nuestra vida, ante situaciones de dificultad que ningún ser humano está preparado para afrontar. Pues mira, es fácil, o sea, es difícil, pero creo que es fácil a la vez. Yo creo que nos lo complicamos mucho. Y me encanta que me hagas esta pregunta porque esto ha sido un conflicto que yo personalmente he tenido ante la pérdida de una persona muy, muy querida por mí, por mi entorno, una persona importante también en la fe y demás. Y recuerdo que me hice como esta pregunta, decir, Dios mío, ¿cómo vivo esta realidad que me es tan dolorosa, creyendo que tú eres bueno, que además tú tienes poder para sanar y salvar, o sea, salvar y sanar a esta persona, y no está pasando? Y una cosa que yo aprendí es que nuestra fe en Dios tiene que ser una fe abierta a la voluntad suprema de Dios. Es decir, hay cosas que superan nuestro entendimiento y lo que nosotros deseamos. Yo deseaba con todo mi corazón que esa persona se quedara entre nosotros. Y lo oré, lo creí, lo proclamé, todo lo que pude hacer como hija de Dios en fe. Pero también llegó un momento que tuve que creer con la misma fe que Dios era soberano y que se la podía llevar. Y que eso no dejaba, ni que Dios dejaba de ser bueno, ni que Dios dejaba de tener propósito y voluntad en medio de esta situación, ni que Dios nos ayudaría con las cosas que iban a suceder o que podían suceder después de esa pérdida. O sea, todas las cosas que piensa y ahora qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer esto, el sufrimiento que viene después de la pérdida. Dios es soberano y hay veces que su soberanía nosotros no la entendemos, pero es que nosotros tenemos una mentalidad también finita. Nosotros vemos lo que hay aquí en este mundo terrenal, en estas circunstancias, y bajo lo que para nosotros es lo bueno. Pero si verdaderamente nosotros confiamos que Dios es soberano y que Dios en su soberanía es bueno, nos ayuda a decir, Señor, tengo fe para que tú sanes a esta persona, pero tengo la misma fe para creer que tú te la puedes llevar. Y que tú nos vas a ayudar a cómo transitar esta pérdida sin dudar, bueno, pues de tu bondad y sin que la vida se nos venga abajo. Y es un punto complejo, es complejo, pero es bueno. Y además, también una cosa que yo me he dado cuenta como enfermera que he acompañado y he investigado y estudiado todo este tema, también es que me sorprende mucho cómo los seres humanos no fuimos hechos para morir. O sea, cómo nuestro organismo, nuestro cuerpo y el propio suceso de la muerte genera como mucho rechazo, porque no fuimos hechos para morir, pero vivimos en un mundo caído. El pecado, la paga del pecado es muerte. Y es normal que como seres humanos creados imagen y semejanza de Dios con un fin que era infinito, ahora cuando el pecado está por medio de nuestra vida, pues enfermamos, caemos, problemas y morimos, como que nos choque tanto. Pero tenemos una esperanza viva, que nuestra vida aquí en la tierra es finita, pero nuestro destino es infinito. Y ese es el que nos debe preocupar, porque ese sí que, digamos que ya no hay retorno, no hay vuelta atrás, ¿no? En la vida terrenal hay oportunidad mientras tengamos vida, pero una vez que la vida aquí termina, las decisiones que hayamos tomado, ¿no? Si hemos dicho que el Señor sea nuestro Rey, nuestro Señor, el Señor de nuestra vida, le hemos entregado pues lo que somos, pues ahí, y esa esperanza viva, esa fe, es la que también me alienta a que por más que aquí suframos y por más las cosas que pasen aquí, esa persona, si ha tomado la decisión correcta, está con el Señor. Y a mí me anima, personas que amo y que echo de menos en la tierra, me anima
a pensar que decir, oye, Dios mío, alguna vez lo he pensado, digo, ay, estará ahora, tal, estará, ¿no? Y me la imagino o sueño con cosas maravillosas de lo que estará disfrutando en la presencia de su Señor, haciendo cosas pues que aquí no podemos hacer. Sí. Ay, gracias, Miriam. Pues mira, no, antes comentabas, ¿no? Que en la Biblia salen, porque a veces tenemos la Biblia como que encontramos, sí, un relato de victoria, de alegría, de verdad, de paz, de todo lo bueno, sí, pero también en la Biblia está llena de personajes que han atravesado, ¿no? Pues tuvieron que hacer frente a duelos, tuvieron que atravesar etapas más difíciles de sufrimiento, situaciones dolorosas. Y bueno, no sé si se te viene alguna idea, alguna historia o algún personaje que tengas en mente para comentar, que esto es un poco así, pero si no, a ver qué opinas. ¿Es la Biblia un ejemplo o fortaleza para los creyentes, ¿no? Para las personas creyentes que están atravesando una situación difícil. Puede ser, bueno, es que antes lo has dicho, antes de hecho has dicho, ¿no? Que la palabra de Dios iba a ser como refugio, ¿no? Para esta etapa. Pero no sé si tienes o algún personaje, alguna historia de comentar o Sí. lo otro. Pues mira, como tú muy bien has dicho, hay muchísimo, muchísimo. De hecho, cuando tú entiendes que las pérdidas es algo, digamos, más allá o va más allá que lo que es la muerte, ves prácticamente en la Biblia todo, o sea, continuamente son pérdidas, 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 personas pasando por esos procesos, pero para mí especialmente ha sido significativo y me han enseñado mucho como dos historias. Una es cuando David pierde a su hijo, me sorprende muchísimo, de hecho para mí fue revelador porque te enseña además la importancia de transitar, pero poner fin a ese proceso también de luto, de duelo, ¿no? Y es cuando él dice la palabra que él, mientras su hijo estaba enfermo, oraba, ayunaba, se alejó de todo el mundo, se vistió de cilicio, todo lo hizo. Y en el momento que el hijo murió, y ya digamos, como que la gente no sabía cómo decírselo, porque era algo muy duro, o sea, que se te muera tu hijo es algo muy duro. Yo no me imagino, yo no soy mamá, pero yo no me imagino un dolor más grande que la pérdida de un hijo, y más cuando es pequeño, ¿no? Pero recuerdo que como los que vivían con él, sus siervos, como cómo se lo vamos a decir a David, cómo se lo vamos a decir, porque se lee en esa historia un sufrimiento profundo de David, de luto, antes de que su hijo muriera. En el momento que le avisaron que el niño ya había muerto, dice que David cambió radicalmente, se duchó, se cambió de ropa y se fue a comer. Y todo el mundo se quedó como sorprendido. Pero David entendió que mientras su hijo estaba en ese proceso, había oportunidad, oró, veló, intercedió para que Dios cambiara su voluntad. Dios no lo hizo, no cambió su voluntad. Ese niño murió. Y David entendió que Dios era soberano y cambió su chip radicalmente. Hizo, sí, pues ya está. Aquí termino, vuelvo a mi vida y continúo con mi vida. Y a mí me impacta mucho. Yo no tengo la fortaleza de David, ni mi duelo lo he vivido así de rápido, pero sí me son un testimonio de esa relación tan profunda que David tenía con Dios, de aceptar una voluntad, aunque fuera así de dura. Y después, el ejemplo de los ejemplos fue el ejemplo de Jesús. Jesús sufrió un duelo, el duelo más grande en Getsemaní. Él dice que con lágrimas en sus ojos, pero lágrimas de sangre, decía, Padre, papá, pase de mí esta copa. Para él la pérdida más grande era perder la relación íntima con el Padre. Y él oró, y él lloró, y él clamó en Getsemaní, porque eso no sucediera. Pero dijo, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y él aceptó que él iba a vivir el momento más duro, que era romper esa relación con el Padre y en cierta manera como arrancarle su identidad de Dios por causa de llevar nuestro pecado. Y si Jesús lo vivió, lo pasó, lo llevó, nosotros tenemos el mejor ejemplo. Y creo que por lo menos a mí me anima, ¿no? En medio de los procesos de duelo, el tener la oportunidad de, oye, Dios nos entiende, Jesús nos entiende, Jesús vivió por ahí, nos acompaña, entiende que lloremos, entiende que tengamos enfado, entiende que intentemos negociar. O sea, Jesús negoció, ¿no? Como diciendo, Dios, por favor, pero intenta, ¿no? Intentó negociar con Dios y no es nada malo. Hasta que llegó un momento que lo aceptó, la voluntad, y que, bueno, que Dios es bueno
y que fíjate, había una voluntad suprema, aparte de la restauración de la relación con Dios de la humanidad, que bueno, Jesús murió, resucitó y está ahora a la diestra del Padre. Se reconcilió esa relación, pero tuvo que pasar pues una de las muertes físicas más horribles y más dolorosas que se identifican y que están registradas en la historia, pero además una cosa mucho más profunda, que fue esa rotura, ¿no?, emocional y de relación con el Padre, con su Padre amado, con su santidad. Miriam, decía Jesús, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, porque yo os voy a hacer descansar. Y a veces decimos, bueno, ¿quién eres tú para decirme que vaya a ti, ¿no? Y tú lo has expuesto estupendamente. O sea, fue aquel todo el mayor duelo que se podría tener. Y lo hizo de una manera increíble. Y lo hizo de una manera cercana. Y lo hizo de una manera que todos podemos entender. Y él, cuando termina, dice, consumado es, ¿verdad? O sea, hasta aquí. Hasta aquí. Y cuando miras atrás, cuando lees la Biblia y ves lo que supuso la muerte de Jesús, como tú has dicho, lo que aquello implicó, que a día de hoy todos podemos acceder a Dios de una manera libre, porque esa muerte que se puso sobre nosotros a través del pecado, Jesús la rompió con su muerte y su resurrección, y vemos que el duelo mereció la pena. Y qué bonito es pensar que Dios transforma nuestras historias de duelo en historias de victoria. Sí. Y ese ejemplo es Jesús en la cruz del Calvario. Así que vamos a terminar, Miriam, preguntándote qué le dirías a una persona que ahora mismo te está escuchando y dice, me siento identificado, quizás no sé en qué etapa, pero me siento identificado en que estoy atravesando un duelo y estoy escuchando de este Jesús que me dice, ven a mí, que yo te quiero hacer descansar, pero no me siento con la suficiente fuerza o no me siento con la suficiente confianza como para poner un corazón vulnerable delante de ti. Sí, pues mira, mi recomendación sería que abriera su corazón a otras personas. Cuando estamos en una situación tan vulnerable como es el duelo, o sea, el dolor anima a que la gente se ponga en la postura de un dolor físico. Cuando te duele muchísimo, muchísimo, muchísimo algo, llega un momento que también pierdes la capacidad de comportarte de manera normal, de tener un razonamiento lógico y de incluso tomar decisiones sanas, correctas y coherentes, porque el dolor lo inunda todo. Si lo entendemos con el dolor físico, lo debemos entender como un dolor emocional. Entonces, a veces el que tengas personas a tu alrededor que te pueda acompañar y te pueda, digamos, ayudar y a transitar esos periodos, que te dé consuelo, que te dé un hombro donde llorar, que siga recordándote con sus palabras las promesas de Dios, lo que tú ya no crees, porque yo estoy en el duelo, yo no creo no creo ya en esto, porque estás pasando por la negación, estás enfadado, incluso enfadado con Dios, pero tienes amigos, familia, compañeros de vida que te pueden ayudar a recordar esas palabras, decir, mira, Dios sigue siendo fiel, Dios es bueno, Dios te ama, Dios tiene una respuesta para ti. También creo que algo muy importante es exponernos al Espíritu Santo. No es casualidad que cuando Jesús se fue, dijera, os envió al Consolador. Podría haberle llamado el superpoderoso, el guerrero más grande, ¿no? El Consolador. O sea, el Espíritu Santo nos puede consolar. Y es permitirte ser consolado. Esa parte espiritual, pero también acompañar a otras personas. Y si, mira, he leído en el chat una persona que dice que qué sucede cuando una persona se queda estancada. Y voy a contestarle, digamos, al hilo de la pregunta que tú también me has hecho. Exponte a otras personas. Exponte a otras personas. Porque eso te va a ayudar precisamente a identificar que si por ti solo no eres capaz de transitar este proceso de manera natural, hay recursos, hay profesionales y no nos tenemos que avergonzar. No es de vergüenza decir, me he quedado estancada en un duelo, no sé, y necesito consejería. Puede ser consejería pastoral, puede ser consejería ministerial, de alguna persona preferiblemente superior que tú en fe o en sabiduría espiritual, y que incluso esa persona pueda asesorarte. Mira, ¿por qué no vamos a un profesional, a un especialista y exponerte a un psicólogo? Oye, me he quedado estancada, es que no soy capaz de superar esta pérdida y necesitas ayuda y no pasa nada. Nadie nos planteamos que si me he roto una pierna, nadie se plantea el que yo no vaya a un traumatólogo.
o que después del traumatólogo nadie se plantea si yo me quedo mal que vaya al fisioterapeuta. ¿Por qué ante un dolor emocional como es una pérdida y pérdidas tan significativas y tan duras, yo no me planteo y naturalizo el tener que ir a un psicólogo o un psiquiatra, ¿no? Depende de la situación, para que me ayude a tomar esas medicinas o esos ejercicios para sanar mi alma? Pues de igual manera, en la Biblia tenemos respuesta, en nuestros líderes, pastores, responsables, también nos pueden acompañar, pero a veces necesitamos una ayuda profesional. Y es totalmente compatible hacer como un mix, ¿no? Como el que tiene diabetes y se toma sus pastillas, pero además ha cambiado su alimentación, pero además hace ejercicio. Y todo a la par te mejora muchísimo. Solamente con la pastilla, bueno, solamente con la pastilla probablemente la diabetes la tengas controlada, pero tu salud no va a cambiar, no va a mejorar. Pero me tomo mi pastilla, he cambiado mi alimentación a mejores hábitos y además hago ejercicio con un entrenador personal que me ha ayudado a hacer ejercicio. Pues esto igual en el ámbito espiritual. Me expongo a las personas que tengo a mi alrededor, hablo mi Biblia, me nutro como de esa esperanza viva, me expongo a personas que me puedan ayudar y entre todos, pues vamos a seguir adelante, porque hay mucha vida. O sea, se pierden, pero yo una cosa que digo siempre es que las pérdidas no pueden hacernos perderme, perdón, mis pérdidas, que yo no me pierda en mis pérdidas. Y eso es difícil, ¿eh? Pierdo cosas, pierdo personas, pero lo más importante es que yo no me pierda, no pierda mi destino, no pierda mi fe, no pierda mi llamado, mi misión, mi visión, no pierda mi relación con Dios. Y no es fácil, pero se puede. Muchas gracias, Miriam, por tu tiempo, gracias por tus palabras, por tu sabiduría, que detrás de todo eso hay muchos estudios y te agradecemos mucho. Así que nada, dejamos este guardado, ¿vale? Para todo aquel que quiera seguir exprimiendo estas palabras y este momento de reflexión. Así que nada, Miriam, una vez más, muchas gracias y buenas noches. Vosotros un besito grande y cualquier cosita, tenéis mis redes sociales, podéis escribirme, bueno, lo que necesitéis, estoy abierta a hablar de estos temas y bueno, ayudaros de manera personal si alguien lo necesita, no os quedéis sin hablarlo, ¿vale? No os quedéis sin hablarlo. Sí, y os animamos a compartir este directo con gente, que estoy leyendo por comentarios que ojalá más gente lo escuche y demás, compartirlo creo que puede ser muy bueno para los demás. Así que, buenas noches. Buenas noches, gracias a todos, gracias Pablo, Marta, por hacer esto. Hasta luego.